Hola, buenas tardes a todos. Muy bienvenidos. Hoy, con la presentación de esta cocina histórica gaditana en su segunda edición, que nos propone el prestigioso crítico gastronómico Manuel Ruiz Torres, damos comienzo a las actividades regulares del Ateneo correspondiente a este curso 2024-2025, que se nos presenta lleno de novedades, pero también con algunos retos por delante que nos van a mantener muy ocupados. Tenemos a nuestro favor una inmensa confianza en el proyecto ateneísta y el apoyo de todos vosotros, sin cuya participación e interés este Ateneo no tendría razón de ser. Como decimos, Manuel Ruiz Torres viene hoy en su condición de especialista en asuntos gastronómicos. Sin embargo, podría acompañarnos también en su faceta de escritor de ficción, cuyas fabulaciones gozan de gran aprecio en los ámbitos literarios de la comarca. Pero no adelantemos acontecimientos porque para presentar al invitado contamos hoy con Juan José Trujillo. Juan José casi no necesita presentación entre nosotros. Es un fiel seguidor de las actividades del Ateneo y nunca ha regateado en esfuerzos para obsequiarnos sus conocimientos profesionales cada vez que hemos recurrido a él. Sin ir más lejos, la ilustración de la portada del más reciente número de nuestra revista Excedra, dedicada a Gaspar Martín, que está entre nosotros hoy, como de costumbre, corrió por su cuenta, dándose para el caso la felicidad conjunción de dos grandes dibujantes unidos por algo más que un capricho del azar. No se estrena hoy Juan José como presentador en el Ateneo, ya que ofició también como tal con Juan Carlos Serrato y su libro Hacia él, una teoría del pop. Juanjo, como lo conocemos sus amigos, ejerce actualmente como director creativo y comercial de la revista gibraltareña Otuo, decididamente inclinada hacia aspectos medioambientales y turísticos, siempre bajo el signo de la sostenibilidad. Revista en la que, por cierto, también colabora con artículos gastronómicos el autor del libro que hoy nos presenta. Formando profesionalmente en Barcelona, Pamplona y Basilea, Juanjo ha venido practicando con éxito varias facetas del diseño gráfico, desde la dirección de campañas publicitarias a numerosas intervenciones en el terreno expográfico. Fue el creador de la legendaria revista de cómics Tu Escape y ahora ha creado una nueva que acaba de comunicarme y es esta que tenemos aquí. Autor, él, Juanjo. En el campo del diseño editorial es, por poner un ejemplo muy significativo para nosotros, el responsable gráfico del libro que a la figura del pintor linense Julio Serrano ha dedicado nuestro Ateneo. Dicho lo cual, le paso la palabra a Juanjo. Bueno, mi intervención se titula Presentando a un monstruo. Va a empezar. Llamamos monstruo aquello que desafía el orden natural, ya sea por su tamaño, carácter extraordinario o con una deformidad que asusta. También usamos la palabra para describir a alguien cruel, perverso o en ocasiones algún que otro gastrónomo. Voy a citar varios ejemplos de monstruos que son gastrónomos también. Un tal Graham Young, británico, más conocido como el asesino del té, usaba esta bebida para administrar veneno a sus víctimas. Mezclaba diferentes toxinas, como antimonio y talio, en el té de sus colegas y familiares. Extraña coincidencia. Don Manuel J. es químico. Vaya. Qué bien. Norman Mailer fue un novelista estadounidense famoso y ganador del premio Pulitzer. Aunque no fue acusado formalmente de asesinato, Mailer intentó matar a su segunda esposa, Adele Morales, apuñalándola 2 veces con un cuchillo. Don Manuel J. ha escrito 3 novelas: Cocina y gastronomía en el Cádiz de las Cortes, Las recetas gaditanas del 12, teniendo como cómplices a los profesores de cocina Mercedes López y Carlos Goicoechea, y Cocina histórica gaditana. También me consta que tiene una buena colección de cuchillos.
Además de estos 3 crímenes, quiero decir libros, el FBI lleva tiempo buscándolo porque ha participado en capítulos de gastronomía histórica en otros 6 libros colectivos o asesinatos múltiples, que ya me estoy liando, ¿no? También hay un tal Jagd Unterweger, que fue un periodista y escritor austriaco que se convirtió en un famoso asesino en serie. En 1974 fue condenado por el asesinato de una joven y cumplió una condena de 15 años, durante los cuales escribió poesía, ensayo y su autobiografía, lo que le permitió ser considerado rehabilitado y eventualmente liberado. Tras salir de la cárcel, Unterweger se convirtió en un periodista respetado que escribía sobre crímenes, incluyendo artículos sobre la prostitución y la gastronomía. Sin embargo, mientras trabajaba como periodista, continuó matando a mujeres en Europa y Estados Unidos. En 1994 fue condenado por el asesinato de 11 mujeres y se suicidó en la prisión. Hace poco me contaron que don Manuel J. ha publicado en prensa algo más de 1000 artículos de cocina y gastronomía. Ahora mismo estoy temblando de miedo. No tiene que leerlos todos. No, ya, dos más me quedan. Lugan era un estudiante de doctorado en física en la Universidad de Iowa, proveniente de China, y en 1991 mató a 4 miembros del cuerpo académico porque le jodían la vida antes de suicidarse. De todos conocido que don Manuel J. suele relacionarse con académicos. Summa portuaria donde las haya, ¿no? Ejemplo de ello es su pertenencia como académico a la Academia Andaluza de Gastronomía y Turismo. Yo creo que deberían de llamarnos ya a la policía, ¿no? Que hay demasiadas pruebas aquí. Y por último, a un tal René Gerard de Villet. Este peligroso crítico literario francés se movía entre los círculos intelectuales del siglo XVIII en plena Ilustración, como una piraña antes de devorar a su presa. Conocido por su agudeza crítica, Villet se vio envuelto en los violentos conflictos de su época. Fue acusado de participar activamente en ejecuciones y asesinatos relacionados con la época del terror, aunque nunca cometió un asesinato en solitario, siempre de manera documentada. Debe tranquilizarme, porque me estoy ya poniendo nervioso. Tengo que tranquilizarme, si no queda otra historia. Porque acabo de leer en internet que don Manuel J. ha sido galardonado este año con el premio Al-Ándalus 2024 al mejor crítico gastronómico de Andalucía, otorgado por la Federación de Cofrades Enogastronómicas de Andalucía, como para fiarse de los cofrades. Vamos, yo llevo ya años avisando de... Bueno, tenéis bastantes ya... ¿O necesitáis más pruebas de los delitos? Pues ahí van algunos más. Es vicepresidente de la Asociación de Cultivo y Consumo Ecológico Verduras Revolución. Atento al nombre, Verduras Revolución. Algo tan peligroso como el grupo terrorista de extrema izquierda del Sagrado Corazón de Jesús, del que nos hablaba Buñuel en su película El Fantasma de la Libertad, ¿no? Ha sido durante los 4 años de su funcionamiento confabulador mayor del programa para la recuperación de la cocina gaditana durante los años de la elaboración de la Constitución de 1812. Conspirador de la Oficina del Bicentenario 1810-1812 de la Diputación Provincial de Cádiz, y desde 2010 don Manuel J. no descansa de urdir las atrocidades más perversas desde su blog Cádiz Gusta, revista de activismo gastronómico. Activismo, es decir, desobediencia civil, es decir, tipo peligroso, y encima de Algeciras. Vamos, lo que os digo, un auténtico monstruo y un invisible amigo, que nos regaló para nuestra revista Otú 2 espectaculares reportajes sobre los orígenes de los emblemáticos platos llanitos, rosto y calentita. Al menos algo nos une. Y ese algo es nuestra animadversión por ese programa rancio llamado MasterChef. Yo tengo que reconocer que me presenté a su último casting hace una semana y mira lo que me han dado. Me lo voy a poner, ¿no?, para darle la palabra a nuestro monstruo. A ver si me lo pongo bien. Ahí está. Va de retro. Se me hincharon la cara. No me aguantó los... Ya saldrá en la televisión. Muy bien.
Y le doy la palabra a nuestro gran monstruo, don Manuel. Muchísimas gracias, Herrán, Juanjo, al Ateneo. Llevaba mucho tiempo siguiendo en redes y me siento parte, aunque no soy miembro del Ateneo, pero me siento parte del espíritu del Ateneo de la Bahía del Campo de Gibraltar. Y muchísimas gracias también al Círculo Deportivo Linense. Yo soy de Algeciras. Si alguien me llega a decir cuando yo era chico que iba a estar alguna vez en el Centro Linense Deportivo, pues me hubiese dicho que estaría imposible. Y bueno, estamos aquí para hacer algo imposible. Hablar de cocina histórica y sobre todo acotar de qué hablamos, porque nos podríamos poner a hablar y estaríamos siempre, no terminaríamos nunca. De alguna forma voy a hacer una cosa distinta a lo que suele ser una presentación. Normalmente en la presentación se habla del proceso del libro, de cómo qué es lo que se pretende con el libro, y se habla del libro. Yo voy a hablar lo justo del libro, por eso hace tiempo que está el índice ahí detrás, aunque no se ve, no se lee, pero bueno, eso igual aumenta la curiosidad por el contenido, ¿no? Y a mí me interesa más que hablar del libro en concreto, aunque hablaremos, me interesa hablar del proceso de creación, del armazón ideológico que hay detrás de ese libro. Es un libro que, ya adelanto, me costó 10 años de trabajo exclusivamente en este libro, uno de ellos solo de redacción, y bueno, que es el fruto pues de 37 años que llevo publicando, o sea, probablemente amando la cocina pues algo más, ¿no? Y sí adelantar que el libro nace como un ejercicio de memoria. Aquí precisamente Juanjo presentaba su recuperación de la memoria, que por fin lo he conseguido. No pude estar el lunes en su presentación, pero ya me lo llevo para verlo. Y Cocina Histórica también es un libro de memoria. Yo empecé pues hace 37 años haciendo trabajo de campo, de recolección de recetas. Yo formaba parte de un grupo de recolección de romances y de cuentos de tradición oral. Yo era, digamos, el alumno, o sea, que realmente no participaba directamente en el trabajo, hacía un trabajo de apoyo. Y en ese ejercicio de recopilación, pues cuando se terminaba, digamos, el sentido de esa recopilación, que era recuperar romances antiguos, romances perdidos, hacíamos encuestas a personas, a mujeres, porque la inmensa mayoría eran mujeres muy mayores. Pues entonces yo empecé a encuestarlas y a pedirles sus recetas. Este trabajo, utilizando la técnica de la tradición oral, y por eso hablaremos luego de eso, creo que ha supuesto, digamos, el momento más mágico de todo el tiempo que llevo dedicado a la cocina. Siempre cuento como anécdota, pero sí describe muy bien lo que era aquel momento. Una señora que yo llevaba un cassette, una grabadora de cassette, entonces ahora ya tengo una digital, pero entonces eran cintas de 90 minutos, y yo recuerdo que una señora le entrevisté y me dio la receta de un flan. Y para contarme el flan ocupó los 90 minutos del cassette. Cuando terminó aquello, digo, bueno, esto evidentemente no voy a hacer un libro con esto porque no me va a salir nada, pero sí te das cuenta que realmente para ella lo importante no era la receta, sino, digamos, todo el juego de memoria que tenía alrededor de esa receta. Ella me contaba cómo desde chica, estaba hablando, era una señora de Benaucá, la familia tenía vacas en
digamos, abajo del monte, de la ciudad, porque es una ciudad que está en una sierra. Entonces ella me contaba como desde muy chica, con 9 años o así, pues bajaba a ordeñar a las vacas, cómo ordeñaba las vacas, cómo yo subía la leche, o sea, digamos, 90 minutos. 90 minutos, donde te das cuenta que lo importante es cómo una receta puede, digamos, concretar o sintetizar una vida. Para ella, aquel momento estaba contando su vida. Y lo de menos es que al final apareciera un flan o apareciera lo que fuera. A partir de ahí, pues bueno, yo empecé a recolectar, estuve un tiempo que fueron seguramente unos 8 o 10 años haciendo recolección por pueblo. Yo tenía una sección en Diario de Cádiz, bueno, en Europa Sur también, o sea, digamos los 3 periódicos en el Diario de Jerez, los 3 periódicos del Grupo Yolí, y ahí hacía un artículo semanal donde contaba las recetas que iba encontrando. A mí me interesaba desde entonces ya relacionar esas recetas, no como algo único, sino como algo que estaba en relación a otro sitio. Cuando yo doy el salto, ese momento, digamos, estoy haciendo una cocina histórica, pero una cocina histórica de personas que están aún vivas. Y ahí hay un trabajo pendiente maravilloso de intentar que no se pierda, digamos, esa sabiduría. Y hay un momento en que Fernando Quiñones me pide que le asesore en una de sus novelas, porque quería escribir una novela sobre los balbos en Cádiz. Y entonces, bueno, pues yo empiezo a documentarme sobre lo que era la cocina romana, y esa novela nunca se llegó a publicar, ni se llegó a publicar tampoco el trabajo que yo hice, que eran unas 90 páginas sobre el garum, que después, evidentemente, eso no habría quien se lo leyera en la vida, o sea que realmente tenía un interés muy específico. Y a partir de ahí enlacé las 2 memorias. Hay una memoria individual, que es la que me daban estas mujeres contando sus propias experiencias, que concretaban en la receta, y después había otra memoria colectiva de gente que ya no estaban, pero que habían dejado su huella pues en cartas, en memorias, en libros, en autobiografías, en recetarios, manuscritos también. Y digamos, ahí dije, hay que enlazar las dos memorias. Hay una memoria, porque la memoria que nosotros reconocemos como propia está sustentada en una memoria que no reconocemos, pero que es nuestra también. O sea que cuando nosotros lavamos el pescado, por ejemplo, para que se desangre, no lo sabemos, pero estamos repitiendo prácticas que alguien aprendió tiempo de Al-Ándalus, ¿no? O sea, cuando estábamos una mezcla de civilizaciones, sin entrar en que esas civilizaciones se llevaran bien o mal, porque digamos no estoy entrando en eso ahora, pero sí han dejado un pozo del que somos herederos. Y bueno, esa memoria colectiva de alguna forma necesita ser reconocida y dada y transmitida, ¿no? Y digamos, ese es el sentido último de todo lo que trabajo en cocina histórica. Yo he preparado un PowerPoint que he ido recortando a medida que pensaba en lo que iba a ser la presentación, porque digo, no quería hacer una presentación convencional, sino aprovechar, digamos, que estoy en la línea, al que tengo un enorme cariño, y es algo que no digo en todos los sitios, pues lo puedo asegurar. Yo he recuperado, digamos, mis vivencias con la línea, pues a través de mi trabajo como jurado en 2 ediciones de la TUN, donde he venido a juzgar, digamos, si se puede usar ese verbo tan terrible, el trabajo de vuestros hosteleros, y ahora de alguna forma pues estoy aquí examinándome con mi propio trabajo, ¿no? Con lo cual creo que es justo. Y yo quiero empezar por el principio, porque ayer me hacían una entrevista en la radio, dice, ¿cuál es la receta más antigua? Y yo le decía de la prehistoria. Entonces decía, bueno, la prehistoria, ¿cómo se puede hablar? ¿Cómo puede haber una receta de la prehistoria? Realmente, y ahí te das cuenta
que a lo mejor tenemos que empezar a hablar de qué queremos hablar. Hablo de cocina histórica, pero antes tendríamos que decir qué es cocina, ¿no? Ahí está en la imagen, hay una frase: cocinar hizo al hombre. Es un libro de Faustino Cordón, es otro libro de un americano que habla del fuego como cocinar hizo al hombre. Realmente el cocinar hizo al hombre, lo hizo evolucionar biológicamente. No voy a entrar, digamos, en detalles porque nos salíamos de aquí, pero sí es verdad que conseguir el paso del crudo a lo cocinado significa, digamos, conseguir unos alimentos que eran más digeribles, con lo cual el sistema digestivo se puede simplificar, y de hecho la evolución se fue reduciendo, digamos, nuestro aparato digestivo, y eso permitía tener más energía para que el cerebro, pues, digamos, creciera. Y eso hizo al hombre, y como dice Faustino Cordón, también hizo al hombre de una forma social, porque cocinar se pasó del acto animal de cazar para alimentarnos, y que era algo azaroso, y que como uno no sabía cuándo iba a comer, pues necesitaba, digamos, tener reservas para cuando no hubiera. Y eso hace que, por ejemplo, pues nuestros mecanismos no nos avisen del hambre, pero no nos avisen de la saciedad, y podemos comer hasta reventar, y por eso hay problemas de obesidad, y, digamos, de alguna forma estamos planteando cómo hablar de cocina significa hablar de muchas cosas. Pero les voy a contar dos cosas. A partir de esta frase, cocinar hizo al hombre, se ha montado toda una teoría de antropología de la alimentación, digamos, donde se pasa de lo crudo como lo salvaje a la civilización a través del paso del asado y después del cocido, ¿no? Pero hasta ahora se pensaba que era el fuego el que digamos dio ese gran paso, y la primera cocina sería el asado, pero las evidencias más antiguas son de hace un millón de años, y hace relativamente pocos años se descubrió que en algunas fuentes termales de Tanzania se habían encontrado restos de alimentos y pruebas, digamos, que habían sido usados como alimentos, con lo cual ya nos planteamos si el cocer a lo mejor fue antes que el asado, y eso nos puede trastocar, digamos, toda la teoría hasta ahora. Y otro cuentecito también que nos sirve como ejemplo es cocinar hizo al hombre, y estamos dando por hecho que el hombre es el único animal que cocina. Pero ¿qué es cocina? Y insisto, hay una colonia de macacos japoneses en una isla al sur de Japón, a los que los turistas, digamos, le tiraban boniato. Entonces los monos, pues, se comían el boniato y tal. Claro, se lo tiraban, estaba en una arena, y entonces sí veían que los monos sacudían el boniato antes de comérselo. Hasta que de pronto están observando, digamos, es una colonia que se lleva observando casi 30 años, que uno de los monos introdujo el boniato en un río que había delante y lo lavó antes de comérselo. Y el siguiente paso es que otro mono cogió el boniato y, en vez de hacerlo en el río, se movió un poquito, se fue a la orilla del mar y mojó el boniato en la orilla del mar y se lo comió. Inmediatamente todos los macacos jóvenes, porque los adultos no imitaron este comportamiento, se pusieron a mojar sus boniatos en agua de mar, porque habían descubierto que el contraste del dulce salado era mucho más satisfactorio. Todo esto lo cuento porque, reconociendo, digamos, como dije al principio, el valor que tiene cocinar para nuestra evolución biológica, cocinar también empieza mucho antes, empieza en la agricultura, empieza en la pesca, digamos, en lo que es la obtención del producto, y después en técnicas muy, muy sencillas. Porque tan importante como un cocido, y eso sí está en el libro, digamos, es saber, por ejemplo, que los romanos, estamos hablando del siglo I, están en Columela,
elaboraban encurtidos tan sofisticados como usar flores o tallos de zanahoria, como hinojo marino, que en nuestra zona dejó de usarse, pero se sigue usando en la cocina de la Costa Brava, por ejemplo. El hinojo silvestre. Digamos, estamos hablando de cosas muy, muy elementales, pero que también son cocina. Y como también es cocina, que el periodo musulmán en Al-Ándalus se prefería las ensaladas con brotes muy jóvenes, con brotes digamos recolectados con 15 días solo de plantarlo. O sea, estamos hablando de ensaladas de verdolaga, de bredo, de cilantro, de espinacas, digamos, muchísimo antes de que nos llegaran los sobres de Floresta anunciando, digamos, las ensaladas de brote que se pusieron de moda, pues bueno, como uno de las mareas de la nueva cocina. Y de alguna forma eso nos está enlazando a que cosas que nos parecen muy modernas estaban también en la cocina antigua, y que de alguna forma es lo que pretende el libro, descubrir, digamos, esas cosas, también dándole la importancia a las cosas sencillas. Y lo que he dicho del fuego y del agua también nos hace hablar de que damos por hecho que la cocina es fundamentalmente fuego, olvidando que en la cocina participan los otros tres elementos clásicos, ¿no? El agua, evidentemente, con la cocción, pero también el aire, porque ¿qué sería de los panes si no existiera ese aire que los esponja y los convierte en una evolución de una torta a un pan o a un bizcocho? ¿Qué sería de los merengues? Es el aire. Y también es la tierra. Por supuesto, toda la cocina de la sal, que no le voy a hablar porque sería eterna, pero incluso la tierra, o sea que citando otra vez a Columela, en el siglo I, él habla como de la técnica que es aporcar. Aporcar es digamos, enterrar un vegetal en tierra para que salga blanco. Pues ya está buscando, digamos, esa perfección, porque, digamos, el sabor es mucho más suave, es más tierno el producto. Bueno, eso que estaba en el siglo I se sigue elaborando ahora en Trebujena, creo que está ahí, está contado en la historia ahí. Tienen el cardo, los cardos a porca, que son cardos tan tiernos que solamente necesitan una salmuera para como aliño, o sea, se están metiendo y esa misma receta también la tienen con los apios, por ejemplo, el apio blanco. Estamos hablando de la porca. Ahí es la tierra la que ha cocinado, digamos, y no ha intervenido, digamos, lo que nosotros conocemos como cocina. La cocina, todas las cocinas, porque estamos hablando de cocina, pero no hay una cocina, hay muchas cocinas. Siempre es una interacción entre naturaleza e historia. Cuando hablo de historia quiero decir civilizaciones que pasan por el lugar y que aportan, digamos, sus propios conocimientos. Esto va cambiando a lo largo de la historia. O sea, lo que en un momento dado es novedoso o apetecible, pues de pronto deja de ser apetecible, y por eso hay muchas recetas que desaparecen, que dejan de usarse. Pero con frecuencia se utilizan conceptos que como si fuesen sinónimos, y estamos hablando de cosas distintas. Ahí me interesa también, para contar de qué estamos hablando en ese libro, qué es cocina popular, qué es cocina tradicional, qué es patrimonio. Cocina popular es la cocina que hace el pueblo, simplemente. Es decir, el pueblo pues hace unos huevos fritos, o hace un menudo, o hace... no todo lo que hace el pueblo es tradicional. Tradicional, el concepto de tradicional, y aquí sí utilizo, digamos, lo que aprendí en aquellas búsquedas, digamos, de romance. Lo tradicional es algo que fundamentalmente se transmite de generación en generación, y que uno está vive en variantes, no existe una receta única, y eso es fundamental de entender. O sea, cuando hablamos, no digo ya del puchero,
nos ponemos a hablar del puchero y preguntamos cómo hace el puchero cada uno hace de una manera, pues yo le he hecho esto, el otro, el otro. ¿Cuál es la receta auténtica? Todas son las recetas auténticas, mientras se mantengan y mientras tengan esa variabilidad que es fruto de la adaptación a lo que hay. La cocina tradicional siempre se ha adaptado a lo que hay. Si no había una cosa, pues había que comer, entonces se cambiaba por otra cosa. O sea y eso no quería decir que había cambiado la receta. La receta es, digamos, un patrón donde entran y salen productos. Eso es cocina tradicional. Y sobre todo es una cocina tradicional que nosotros sentimos como propia. Nosotros nos reconocemos en esa cocina. Fíjense que ya aquí estoy hablando que toda la cocina tradicional es popular, porque la hace el pueblo, pero no toda la popular es tradicional. Por ejemplo, unos espaguetis a la boloñesa es popular, o cualquier receta que nosotros aprendamos y es popular, y quiero decir, no significa que es menos importante que la otra, simplemente que no es tradicional porque no te reconoces en esa receta. Nosotros sabemos, bueno, pues yo hago unos espaguetis, yo cocino y yo hago espaguetis. Y yo no todos los días hago un plato así maravilloso de cocina. Me voy a recuperar como se hacía el atún en el siglo XIII. No, normalmente no hago eso. O sea, normalmente pues hago la cocina normal. Y después está el concepto de patrimonio, que es importante porque realmente el sentido de este libro y el sentido de todo el trabajo, no solamente mío, sino de mucha gente que se dedica a recuperar nuestra historia culinaria, es que es un patrimonio. Y patrimonio, utilizaré la definición, Juanjo me perdone, de UNESCO, de la que yo tengo tanta reticencia, pero bueno, como está ahí, esa definición a mí me gusta porque ellos hablan de que cultura, o sea, de patrimonio gastronómico. La diferencia entre el gastronómico y culinario, el culinario es patrimonio de la cocina y el gastronómico abarca más cosas, con lo cual también estamos diferenciando, no es lo mismo cocina que gastronomía. La cocina puede ser un arte, y eso sería un tema de debate, no todos, no siempre, pero como todos los artes, o sea que no toda la pintura ni todo el cine, o sea que Pepito Piscina, por ejemplo, o Rocky IV, yo no lo metería en el grupo de arte, y sin embargo está dentro de la cocina pasa igual, hay cosas que son arte y que no son arte. La gastronomía es una ciencia que suma mucha ciencia y que aprende de muchas cosas. Y yo siempre cuento eso porque entiendo las susceptibilidades lo primero que digo siempre es que yo no soy historiador. Ahí pone un título de cocina histórica, pero yo no soy historiador. Yo soy un narrador. Yo me sigo considerando escritor. Y yo trabajo, digamos, con materiales históricos, como materiales antropológicos, como materiales químicos, materiales biológicos, toda esa ciencia que forman la gastronomía, para contarles un relato. Este libro al final es un relato, o sea, se lee como una novela, porque mi idea es que es cubrir los huecos de lo que no conocemos con sentido común y hacer un relato. No quiere decir que la cocina histórica sea así, porque nunca lo sabremos. Y no lo sabremos porque realmente siempre faltan datos, siempre aparecen datos. Lo bueno es que últimamente aparecen de una forma exponencial y en el tiempo que ha pasado desde la primera edición a ahora, pues han surgido muchas cosas, porque ahora tenemos la posibilidad de acceder a archivos desde nuestro ordenador y consultar la biblioteca del Congreso en Estados Unidos, o sea que, digamos, tenemos unas posibilidades de investigación brutales. Y de alguna forma, pues, digamos, con ese material yo he montado, digamos, este relato. Para no extenderme mucho, porque no me interesa más, digamos, que después podamos hablar algo, si os surge cualquier cosa, sí decir que en esa idea de patrimonio
que he usado, digamos, la definición de la UNESCO. La definición de la UNESCO te dice que el patrimonio debe estar vivo, que debe ser representativo, que debe identificar a una comunidad y algo que me parece fundamental, que la comunidad se sienta representado con ese patrimonio. Como ocurre con todas las teorías científicas, pues bueno, hay discrepancias. Entonces la mayoría de los antropólogos, desde la antropología, reservan el término de patrimonio para lo que ya no se hace. Es una herencia. El concepto de patrimonio surge de la Revolución Francesa como una herencia, y esa idea de herencia la seguimos manteniendo, y me parece muy hermosa, porque realmente es una herencia. Pero la herencia a veces está dormida, a veces está viva, a veces está muerta. O sea, digamos, entonces el que nosotros excluyamos todas las herencias que no están muertas, pues me parece muy limitado. Entonces yo prefiero, digamos, por eso he utilizado, Dios me perdone, la cita de la UNESCO, porque me parece que en ese caso sí aciertan. Más que digamos, la mayoría de los antropólogos que dicen que solamente se reserve a lo que se recrea. Y eso sí nos avisa de algo muy peligroso, que como no sabemos qué es lo que se hacía antes, pues nos lo inventamos. Este fin de semana hemos tenido un disparate allí en Cádiz de un mercado fenicio. Mercado fenicio, donde había chorizos y había, bueno, o sea, yo no sé quién se ha ocurrido. No vamos a entrar en profundidades, pero claro, resulta que el mercado fenicio es exactamente el mismo que el mercado andalusí del año anterior, y el mercado romano, el mercado... Claro, todo da igual, o sea que... Sí, claro, el pirata, pero claro, te dice un mercado andalusí con unos costillares de cerdo, digo, bueno, por lo menos, o sea, la línea gorda, ¿no? O sea, que no comían cerdo, pues no vamos, digo que entre profundidades, ¿no? Pero bueno, de alguna forma, pero sí es verdad que eso quiere decir que como se da por hecho de que vamos a reescribir eso que ya no existe, pues lo podemos escribir como nos parece. Y no, vamos a ser un poquito serio, y por eso de alguna forma vamos a hablar de lo mínimo de patrimonio. Yo trabajo con el concepto de paisaje cultural, en concreto el paisaje gastronómico, por la misma vinculación que hablaba al principio de historia y naturaleza y geografía. La citada UNESCO, al principio solamente protegía, digamos, los monumentos. Después, a partir del 72, incluyó los grandes espacios paisajísticos de enorme belleza. Cuando después van a desarrollar, digamos, eso, pues se dan cuenta de que hay paisajes que tienen un interés, pero que no son paisajes naturales. Y entonces, digamos, ahí está de eso, en el 92, pues se crean, digamos, esos tres tipos de paisajes culturales, que lo voy a referir muy brevemente, porque sí tienen referencias también en la gastronomía, y después me van a servir como desarrollo. Por una parte están los paisajes creados expresamente por el hombre, con un sentido de belleza. Digamos, ahí está el ejemplo de los jardines, de los huertos. Y aquí sí hago un adelanto, porque los grandes jardines, Versalles, Aranjuez, no nacen al principio como espacios de belleza, sino nacen como laboratorios para conseguir frutas y verduras fuera de temporada. Hay un momento, y eso aquí adelanto, el que será, si me deja Otto, mi próximo artículo en Otto, que estoy trabajando en él, que es cómo el concepto de lujo ha ido cambiando a lo largo de la historia, y cuando las especias se abarataron, pues la gente poderosa dejó de usarlas, porque ya no eran prestigiosas, porque cualquiera podía echarle especias a sus comidas. Y entonces se fueron a la salud. Y entonces el motivo del gran lujo, digamos, era conseguir
una alimentación a base de verduras y a base de frutas que se separaban de las porquerías cárnicas que comía el pueblo. Y claro, ya en la competencia entre ellos, el lujo del lujo era conseguir fresas fuera de temporada, o sea, adelantarse en la temporada. Lo que ahora hemos conseguido de forma salvaje, así importando en aviones uvas que vienen de Sudáfrica y tal, pues en su momento fue lo que creó, digamos, estos grandes jardines de Aranjuez y todo esto. Conseguir, digamos, espárragos tempranos, o sea, digamos, jugar con las temporadas. Pronto en sus escenarios de Otto espero concretar esa idea en la que estoy trabajando ahora. El otro tipo de paisaje. Volvemos al papel. Y ahora volvéis al papel. Miedo me da. Voy a empezar a asesinar gente ya. El otro son los paisajes evolutivos. Ahí está uno clarísimo, que es la salina. Son paisajes que el hombre modifica para tener un beneficio. Estoy hablando poniendo ejemplos gastronómicos de paisajes para que ustedes ya asocien, aunque sea de forma muy general. De esto no habla en el libro, o sea que realmente no se vayan a comprar el libro por esto, porque no habla. Estoy, digamos, contando lo que está detrás y lo que está delante del libro, porque yo he seguido, digamos, después del libro, una vez que termina el libro termina, te das cuenta de lo que falta y te das cuenta de lo que sobra, pero sigues investigando. Entonces, de alguna forma, también te das cuenta de que todo esto está en el planteamiento del libro. La dehesa, en el caso del cultivo digamos, en el cerdo ibérico, en el caso de la provincia de la Malletería, digamos, también es un paisaje de tipo evolutivo. Este paisaje de la salina sí tiene un capítulo dedicado a los pescados a la fiesta a los pescados a la teja, a los esteros, y cómo también tiene una tradición cultural alrededor de este producto, no solamente el producto, sino cómo pasa con todos los oficios. Cuando has terminado el oficio, la temporada, pues hace una gran fiesta para celebrar, digamos, que has terminado el trabajo, ¿no? Que era lo que es el despesque. Y ahí aparece, digamos, que cosas que nos parecen muy modernas, como el pescado a la sal, que nos ponen los restaurantes, pues ya estaban en recetarios del siglo XIII de Andalusí, ¿no? Y además muy sofisticado, porque no solamente se limitaban a ponerte pescado a la sal, sino que además te ponían una serie de zafas, de pequeños cuenquecitos, con distintos, por una parte algunos eran especias, por otro te ponían una mezcla de aceite y ajo, era una salsa, y en otro te ponían una salsa, digamos que era muy sofisticado incluso en ese aspecto. Y después quizás lo más interesante, digamos, son los paisajes asociativos, que son paisajes, digamos, que vinculados a un espacio tienen una importancia religiosa, cultural o artística. Al principio, pues, se habla este fue el primero que se monte, pero en el caso de la gastronomía, por ejemplo, está registrado en la lista el Palmerar de Elche, porque no solamente produce dátiles, sino que además crea un sistema de regadío que es excepcional y que se conserva desde el siglo X hasta nuestros días. Pero de ese tipo de paisajes asociativos, sí hay un ejemplo desarrollado en el libro que es, digamos, todo el enorme paisaje gastronómico del atún. No voy a ir porque ya sería muy largo y ya casi me he comido el tiempo, pero sí decirle que de un hecho natural, como es el paso de los atunes, ves cómo se va produciendo, digamos, una serie de transformaciones que cambian el paisaje. Hay un cambio físico en el paisaje físico, que podemos verlo, pero también hay un cambio en el imaginario. Ahí sí me voy a detener en esa foto de la Cueva de las Orcas, porque es muy interesante por dos cosas. Por una, es una cueva que descubren una pareja de alemanes, investigadores, Topper, lo descubren en el 70 y tanto, y entonces observan que es un observatorio neolítico
de la llegada, lo que se ve ahí es la ensenada de Barbate, y desde esa altura, están a la Lanterra arriba, ellos pueden ver cuando llegan las orcas, y entonces las orcas estaban anunciando, porque las orcas llegan siempre antes que los atunes, y las orcas llegan, los atunes llegan a partir de la primera luna de la primavera. Un poco antes llegan las orcas se quedan ahí esperando a los atunes, y cuando llegan los atunes, pues los atacan. Muchos atunes, digamos, se asustan, o algunos atunes se asustaban, y entonces en vez de ir a escapar hacia el mar abierto, escapaban hacia la playa y quedaban varados en la playa. Entonces hay testimonios del consumo de atún ya en época neolítica, y después sigue hasta época fenicia, del siglo IV, V antes de Cristo, y esos atunes se consumían crudos, se mataban allí mismo, se morían muertos, pero se consumían, digamos, en esto. Es muy interesante porque se observa este pico, el pico que ven ustedes arriba, es un pico hecho artificialmente, de forma que en el fondo de la cueva, en la parte que no se ve, hay una serie de marcas que es un calendario anual. Pues justo cuando el sol entra por ese pico, en el equinoccio de primavera, golpea o señala, digamos, una marca que es justo la mancha blanca que tienen las orcas en su lomo. Con lo cual, estamos hablando de un observatorio que además es un calendario que ya nos está avisando desde época neolítica de la llegada de los atunes. Esta teoría preciosa es mentira. Es mentira. Es una pena, pero es así. Entonces, vamos a decir, probablemente es mentira. Probablemente, claro, es preciosa, yo también me lo he creído. Yo también me lo creí. Pero claro, de pronto resulta que alguien, que empiezan a preguntarle a la gente de allí, y nosotros hemos subido a la cueva y allí no hemos visto los más mayores, nunca hemos visto ningún signo ni nada, eso es tal, los signos están. Y después alguien fue listo y dijo, los tuppers, no hicieron fotos, pero claro, lo hicieron porque no querían dañar las pinturas, porque hay pinturas rupestres, ¿cierto?, dentro de la cueva, cosa que un cuidado que no tuvieron los energúmenos, que después se pusieron a pintar corazones y ama tal, pero, por no decir lo que más, pero pues entonces se fueron, estos me hicieron unos dibujos, y en esos dibujos no hay nada de calendario solar ni nada. ¿Por qué digo eso? ¿Y por qué os he hecho la trampa de contar una historia preciosa y después decir que no es cierta? Porque hay mucho mito en la cocina. La mayoría de los mitos son burdos, los franceses inventaron la tortilla a la francesa los españoles en el asedio de los franceses, cosas así, o Marco Polo trajo la pasta de China, cuando se conocía muchísimo antes, o cosas como esas. Este caso es un fraude, pero de alguien muy listo, porque él sabía perfectamente lo que tenía que hacer, dónde tenía que pintar, dónde daba el rayo de sol en el equinoccio. Es una maravilla, pero realmente es un ladrón, porque un sinvergüenza, pero un sinvergüenza que ha hecho una obra de arte y ha construido, digamos, una leyenda. ¿Por qué es importante eso? Porque el paisaje también crea imaginario, y ahora de pronto pues todos tenemos el imaginario del atún como algo, un tiempo maravilloso, ¿verdad? Y también crea técnica, evoluciona. Hay técnicas como han ido cambiando, como la técnica, digamos, se hace más sofisticada, y hay un momento en que llega a industrializarse, y como la misma industria crea sistemas sociales y económicos alrededor de eso. Fíjate que estamos hablando de un hecho natural en el que el hombre no interviene, que los atunes pasan por aquí como podrían haber pasado por cualquier otro sitio, pero aquí hay la vista vamos a aprovecharlo.
Y bueno, vamos a aprovecharlo. ¿Cómo se aprovecha? Pues en ese momento pues con la única técnica que se conoce, que es la conserva. Y claro, ¿qué ocurre con la conserva? Estamos hablando de las conservas aquí en este caso es del siglo XVI, son salazones. Hay noticias de salazones del tiempo fenicio, no antes, o sea, son los fenicios los que traen, digamos, la tecnología, y que eso va evolucionando. En Columela está, digamos, perfectamente definido cómo se salazona, igual que un cerdo. O sea, que cuando se dice el atún es como el cerdo, que se aprovecha hasta los andares, pues, bueno, eso ya lo decía Columela en el siglo I. O sea, y después muy interesante porque, claro, como a la industria lo que le sirve es la conserva, lo que se puede conservar, es decir, el lomo y la ventresca, o sea, la ahijada, el resto se lo regala, una forma de hablar, como complemento a los salarios miserables con los que pagaban a los trabajadores, pues crean lo que llaman las jarampas, que son una serie de regalos, en algún caso de especies que entran con los atunes, merva, bonito del sur, y que se dan a los trabajadores, y en otro caso son partes que a la industria no le sirve. Y esto, lo digo, estas son las partes que a la industria no le servía hasta que llegaron los japoneses. Y es muy interesante porque esas partes, la facera, el morrillo, el galete, lo que ahora es lo más valioso, en su momento no valía para nada, porque no servían para conserva. Y esto ya sí, quiero que piensen, digamos, cómo va cambiando, cómo a lo largo de la historia va evolucionando también esto. Y eso hace que los platos de la cocina tradicional del atún, y solamente voy a poner este ejemplo porque, bueno, nos iríamos, ya nos hemos ido, se hacen con lo que no le sirve a la industria. Entonces, ahí tienen ejemplos de con parpatana, el atún encebollado pues se hace con el mormo, con el contramormo. Eso ahora nos parecería una barbaridad porque estamos hablando de las piezas más valiosas, más caras. Porque llegaron los japoneses y dijeron, ¿ustedes qué están haciendo? Ustedes son locos. Y claro, enseguida la industria dijo, bueno, no, ya se acabó aquí, ya no le damos a nada, o sea, la hacemos nosotros, y empiezan, digamos, ellos a envasar mormo, contramormo, le meten guisantes para que para engordar, para que tengan más ganancias, digamos, las latas. Estamos hablando pues, de mitad del siglo XX ya. Y he hecho un salto, cómo se pasa de la salazón al aceite, que bueno, sería entrar en detalle, que está en el libro. Y finalizo, porque lo voy a dejar así, en medio de la nada, con un ejemplo, digamos, de participación de la historia. Hemos hablado de la naturaleza, con el ejemplo del atún, y aquí un ejemplo de la historia. De pronto llegan genoveses, los genoveses llegan a las dos bahías y tienen dos características distintas. En el caso de la bahía de Cádiz es una migración continua desde el siglo XIV hasta finales del XIX, con lo cual se van renovando, digamos, reforzando la receta, porque los que vienen nuevos la traen igual que se hacía en Génova. Y hay algunas de las recetas, algunas, no todas, porque eso ocurre siempre, la cocina tradicional siempre es conservadora, es reacia a los cambios, y solamente incorpora en su recetario lo que es parecido o les suena o no les parece raro. Lo que es raro no se hace. En el caso de los genoveses, la paniza, ellos tenían 4 recetas con la paniza, y solamente se incorpora la paniza frita, y los que se llama la paliza liñá, que son los huevos de fraile. Aquí en la zona de la línea también se hace, porque en la línea hay la otra gran aportación que es la de los genoveses que van a Gibraltar cuando después del Tratado de Utrecht, digamos, sustituyen a todos los trabajadores, digamos, españoles, que van a desperdigar y a formar el campo de Gibraltar, porque realmente el campo de Gibraltar moderno se monta, digamos, a partir de la pérdida de Gibraltar. Con una salvedad curiosa,
bueno, no voy a entrar en los detalles, está muy explicado, y de cómo se evoluciona, cómo se llega a formar la receta de la tortilla de camarones, por ejemplo, que no existía en la receta genovesa, pero sí se incorporan, digamos, ingredientes que aquí están. Allí lo que había, digamos, era una fritura, o friseu, que le decían, de distintas cosas. En algún caso los cucuyos eran con harina de garbanzo, y lo más parecido, pues bueno, se hacía con bacalao, pero también se hacía con pescaditos pequeños, con morralla. Y aquí, bueno, como hay camarones, pues se sustituye, digamos, eso por los camarones. Hay una creación, y esto sí es un ejemplo muy interesante de lo que hablaba antes de la cocina tradicional. La cocina tradicional puede ocurrir que algo que viene de fuera se incorpore, pero se incorpora porque la comunidad, digamos, lo hace suyo. Se sienta representado, digamos, con esa receta que vienen de fuera. Las que no la incorpora, como puse el ejemplo de la boloñesa, por ejemplo, o la pizza, se usan, pero uno no la considera propio de su cocina. Y en el caso de los genoveses que vienen a Gibraltar, pues es una población masculina, porque lo que vienen son trabajadores hombres, católica. En Gibraltar hay una segregación religiosa, no explícita, pero que sí se cumple. Y entonces, ¿qué ocurre? Que los trabajadores genoveses vienen a la línea a casarse. Y entonces se forman matrimonios mixtos de mujeres linenses y hombres genoveses. Y eso hace que la línea sea un lugar excepcional en todo el Estado, donde se asimilan, digamos, esas recetas, porque después esas recetas, digamos, van a seguir la vía de transmisión normal, que es de madres a hijas. Una vez que la aprenden de sus maridos, pero después, digamos, la incorporan. Y eso hace que aquí, no solamente las recetas que se dan en la bahía de Cádiz, como la tortillita, o que aquí sobre todo es la tortillita de acerga, más que de camarones, porque realmente es una receta, digamos, aquí se mantiene más pura que allí hay una evolución, pero aquí se mantiene tal como viene de la receta, digamos, genovesa. Y las palizas, evidentemente, y después esta tan interesante, que es la faína, que aquí cambia de nombre y se llama calentita. ¿Y en Marruecos? Exacto. Exacto. Yo para eso les recomiendo la lectura, no está en el libro, de la calentita no se habla en el libro, pero está en el artículo de Rosto, y está mejor explicado que, bueno, en el libro que no está. De los reportajes más leídos, no tú. Sí, es interesante porque además esa receta, claro, es una receta, los genoveses fueron muy emigrantes, entonces ellos van moviendo, digamos, y donde van, pues llevan su receta. Entonces, esta arraiga aquí, de aquí pasa a Marruecos, no voy a entrar en el detalle, porque yo creo que pasa de la línea, o sea, pasa de la línea Gibraltar a Marruecos. Ahí tiene una foto, por ejemplo, eso está en Tetuán. Esas dos fotos que se ven al final son del Zoco de Tetuán de este mismo año, o sea, del año pasado. O sea, digamos, estamos que sigue estando en activo. Pero también llega a Uruguay. O sea, yo publiqué un artículo en Uruguay. Bueno, queda muy bien eso de que yo publico fuera, pero es que son casualidades. O sea, que conocí a alguien que llevaba una revista de allí de gastronomía en Uruguay, y le propuse la investigación, y bueno, y allí también, y después, bueno, ya que me enrollo mucho, porque es curioso porque muchas recetas italianas, tengan en cuenta que Italia ha funcionado como estados diferentes, separados hasta finales del XIX. Entonces hay muchas recetas que no se conocían entre ellos, y se conocen en la emigración, se conocen en Argentina y se conocen en Uruguay, donde conviven, digamos, en los mismos corrales. Y entonces la gente del norte conoce la pizza, porque la pizza no se conocía entonces en Milán o en Génova. Allí estaba, había, digamos, lo que es no me acuerdo ahora, un tipo de pan, bueno, es como un
no me acuerdo del nombre ahora. Bueno, pues ya está. Voy a terminar con esto. O sea, el rostro no voy a decir nada. Hay un capítulo sobre el rostro, pero también les recomiendo que mejor se leen la que está en la revista Otuo. Ahí está el número, porque es verdad que ahí, digamos, pude desarrollar más que lo que aparece en el libro. En el libro les puede servir como introducción, pero esto espero que no le llegue a mi editora, que no les recomiende. Y poco más, no voy a entrar en más detalles. Podríamos hablar de la olla, de los cocidos, en fin. Lo que sí, como resumen, es que, digamos, fruto de todo ese paisaje, de toda esa historia, es todas las cocinas. No solamente la popular, la tradicional, la que no he hablado nada, la suntuosa, que yo he llamado suntuosa por no llamarla harta cocina, porque me niego a decir que esa cocina es más harta que la cocina tradicional. Y cuando además no estamos hablando de cocinas estancas, sino de cocinas que se están continuamente comunicando. De la cocina, digamos, profesional, la cocina suntuosa en el sentido no solamente de lujo, sino en el sentido de diferenciarse. Antes poníamos el ejemplo del uso de las verduras como un ejemplo de harta cocina en determinado momento, en el siglo XVIII. No siempre es una cocina lujosa, pero sí es una cocina diferenciada. Sí es una cocina que tiene otro concepto, otra idea, mientras que la cocina popular tradicional tiene un sentido práctico, de economía. La cocina suntuosa es todo lo contrario. La economía no le interesa nada. Su gran orientador es la diferencia, es lo diferente, lo artificioso, en el sentido de elaborado y de algo que no se pueda hacer de forma fácil. Y poco más. Bueno, ahí tienen ejemplos, ya digo, desde harta cocina, de cocina suntuosa, y son platos que, por ejemplo, algunos platos están tomados del recetario del Cádiz del 12. Ahí tienen un capón con ostiones, o sea, una cosa más sofisticada, o aquí es una empanada de choco. Después tiene lo que es la ensalada de alboraima, que es la que está abajo, que, digamos, es un resto, digamos, de las ensaladas simples que se elaboraban, digamos, en época andalusí. Y no me he extendido mucho, pero bueno, creo que les he contado cuál es mi trabajo. Bueno, gracias. Bien, pues me van a permitir que exprese, como siempre, nuestro agradecimiento a la Unión Deportiva Cultural Linense, que nos cede generosamente estas instalaciones, a Conserva Subago por su patrocinio, a nuestros dos invitados por compartir con nosotros sus excelencias y, cómo no, a todos ustedes por su asistencia. También les recuerdo que ya están disponibles en la mesa de atención al socio a la entrada las participaciones del sorteo de esta Navidad que viene, para que tienten a la suerte y al mismo tiempo nos ayuden, ya que nuestra economía es precaria. Para todos aquellos que estén interesados en el libro, aquí tienen a la librería Ares, cuyo compromiso con el proyecto ateneísta también queremos señalar y agradecer. Les emplazamos para el nuevo acto del Ateneo, que tendrá lugar el jueves de la semana próxima y consistirá en la primera lección del presente curso de la Escuela de Salud, a cargo de don Eduardo Rojas y bajo el tema Signos de alerta en medicina. Gracias.